Los procesadores atmosféricos tararearon sus melodía familiar en Nexus Prime. Gran salón ceremonial, recorrido en bicicleta. La compleja mezcla de gases requerida para mantén cómodas 17 especies diferentes. La princesa Lyra hacía tiempo que había dejado de hacerlo, notando los cambios sutiles en el oxígeno. Contento, aunque a veces se preguntaba si los niveles de nitrógeno ligeramente elevados fueron responsables de hacer que todos a su alrededor actúan como si hubieran inhalado gas de la risa, excepto cuando se trataba de sentados cerca de ella, por supuesto. Entonces ellos, sobrio más rápido que un cadete atrapado, durmiendo de servicio. Ella ajustó el tela azul plateada de su ceremonial bata, el enhebrado bioluminiscente, respondiendo a sus elevados niveles de estrés, atenuándose a un brillo casi apologético. Los diseñadores le habían asegurado que la ropa adaptable la ayudaría a mezclarse mejor en funciones diplomáticas. Lo que no habían mencionado era que mezclar al parecer significaba convertirse en muebles. Muebles caros e intocables que todos admiraban desde una distancia segura. La ceremonia de renovación del tratado estuvo en pleno. Balanceate a su alrededor. Un cuidado. Danza coreografiada de interestelar. Política, donde cada gesto llevaba peso y disposición de los asientos. Contó una historia. Los candelabros de cristal. Por encima de los arcoíris prismáticos proyectados a través del dignatarios reunidos. Su luz. Superficies refractantes diseñadas para acomodar los espectros visuales de docenas de especies, incluso los eurianos, cuyos ojos operaban principalmente en el rango infrarrojo, podría apreciar visualización a través de sus sensores térmicos. Hermoso clima que estamos teniendo para un espacio. Estación, murmuró el embajador Krihak desde la delegación de Altarion. Sus tentáculos, ajustando nerviosamente su traducción. Collar al pasar a menos de 10 metros de su posición. Su ayuda se dirigió rápidamente. Él hacia el refrigerio alcove donde la probabilidad de hacer accidentalmente contacto visual con la princesa Borak cayó a casi cero. Lyra es puntiaguda. Las orejas se movieron ligeramente, un reflejo. Respuesta que ella nunca había logrado reprimir a pesar de años de diplomacia. Entrenamiento. El gesto fue apenas perceptible para la mayoría de las especies, pero ella sabía que las microcámaras se dispersaban. A lo largo de la sala lo capturaría. Analícelo, y probablemente genere 17 diferentes informes de inteligencia sobre ella. Estado emocional por la mañana. El vacío. Las sillas a su alrededor formaron un perfecto círculo de aislamiento, como si su presencia generó algún tipo de fuerza social. Campo. Ella había comenzado a cronometrarlo al final. Mes. La distancia media de aproximación. Antes de la retirada eran las 3,7 metros errar. Suficiente para mostrar que no estaban completamente ignorándola. Lo suficientemente lejos como para evitar cualquier interacción real que podría ser malinterpretado como apoyo a la conquistó territorios voraces. Señor Harwell del diplomático Terran Corps pasó rápidamente con su séquito. Su conversación sobre la ruta comercial. Modificaciones lo suficientemente fuertes como para asegurar que ella podía escuchar cada palabra sobre cuán cierto los territorios aún se estaban adaptando a su nuevo estatus administrativo. Su asistente, una joven nerviosa cuya los implantes de memoria bioenvejecidos probablemente fueron grabando todo, miró hacia Lyra, e inmediatamente apartó la mirada como si ella había mirado directamente a un solar flare. La ironía no se perdió en ella que, en un salón diseñado para celebrar la unidad entre las estrellas, se sentó sola. Su casa. La derrota del mundo hace 3 ciclos tuvo. La transformó de una respetada figura diplomática en un recordatorio viviente del reciente éxito militar de la humanidad. Incómodo para todos los involucrados, incluyéndose a sí misma. Princesa Lyra presenta un fascinante estudio en Adaptive dinámica social. Ella podía imaginar los trabajos de sociología de Zenón del mañana. Comenzando, diseccionan su aislamiento, con la misma precisión clínica que, utilizado para analizar los hábitos de apareamiento de
Gusanos de cristal rielianos, completamente. Perdiendo el hecho de que ella era simplemente cansado de ser un símbolo en lugar de un persona. La coalición Centuri. El representante, Almirante Vex, hizo su circuito habitual de la sala, su ojo cibernético preocupándose suavemente mientras grabó todo para su posterior análisis. Cuando su camino lo llevó dentro de ella. Zona de exclusión, ejecutó un perfecto militar sobre la cara que habría sido impresionante si no fuera tan obvio. Coreografiado para evitarla por completo. El dron servidor se acercó con una bandeja de refrigerios. Su programación aparentemente careciendo de las subotinas sociales que mantuvieron seres orgánicos a raya. El pequeño Automatin flotaba con suerte a su lado. Silla, ofreciendo delicias de todo. La galaxia. Ella seleccionó un cristalizado. Fruto de próxima beta, principalmente porque su revestimiento bioluminiscente coincidía con ella. El estado de ánimo actual de resignación de Gaun. Melancolía. Gracias, murmuró para el dron, que se balanceaba apreciativamente. Antes de continuar sus rondas. Al menos, las inteligencias artificiales en la habitación. No la trató como si llevara algunos. Plaga diplomática. La ceremonia principal fue alcanzando su crescendo con los diversos. Los líderes de las facciones se turnan en el podio central para renovar su compromisos con la paz, la prosperidad y entendimiento mutuo. Cada discurso fue traducido simultáneamente a 47 idiomas, creando una sutil cacofonía de voces superpuestas que de alguna manera logró decir nada significativo en ninguna de ellos. Ella se encontró calculando la probabilidad de que alguien realmente sentado a su lado durante la noche. Eventos. Los modelos estadísticos en ella. Jefe capacitado a través de años de diplomacia. La observación sugirió que estaba en algún lugar entre la muerte térmica del universo y invención espontánea de Warp Drive por A. Planta de interior. Los cálculos tal como resultaron. Estaba a punto de volverse hermosamente, imposiblemente equivocado. Comandante Jaque. La nave de combate de Sullivan se había desarrollado. Lo que generosamente denominó personalidad. Desorden durante el ciclo de mantenimiento. La inteligencia artificial que gobierna. Sus sistemas navales aparentemente habían decidido que tocar música clásica de la Tierra en 3 veces el volumen normal durante la rutina. Las inspecciones fueron de alguna manera útiles. Él haría. Pasé la mayor parte de 2 horas discutiendo con una computadora que insistía. La Quinta Sinfonía de Beethoven fue la banda sonora óptima para comprobar el plasma. Alineaciones de conductos. La próxima vez estoy solicitando un barco con una IA que tenga un sentido del humor en lugar de delirios de siendo una sala de conciertos, murmuró, ajustando su uniforme de gala mientras hacía su camino por los pasillos de Nexus Prime, hacia el salón ceremonial. La tela todavía olía débilmente a refrigerante del motor. Y determinación, 2 cosas que parecía definir la mayor parte de su reciente experiencias. El salón ceremonial. La entrada se avecinaba, custodiada por drones de seguridad cuyos sensores eran probablemente lo suficientemente sofisticado como para detectar sus elevados niveles de cafeína. 3 tazas de café sintético y una barra de proteína. No constituyó una preparación adecuada para una función diplomática, pero las tareas de mantenimiento habían durado más de esperado. La alternativa era aparecer en overoles manchados de grasa, que, he sido honesto, pero probablemente no lo haría. Han impresionado a los xenobiólogos tomando notas sobre el comportamiento humano. A medida que pasaba a través de los escáneres biométricos, Jaque. No pude evitar notar la ironía de sistemas de seguridad que pudieran identificarlo. Hasta sus marcadores genéticos, pero no pudo evitar los desastres sociales que regularmente estalló en estos reuniones. El incidente del mes pasado con el embajador de Alulian y él, accidentalmente aperitivos carnívoros fue, aún generando informes de incidentes. El hall se extendía ante él en toda su gloria diplomática. Un cuidado. Exhibición orquestada de interespecies. Cooperación que le recordó a vuelo en formación.
Impresionante desde un distancia, potencialmente catastrófica. Sierra. Accesorios de iluminación de cristal fundido. Patrones de arcoíris entre los delegados que, probablemente estábamos discutiendo todo, desde acuerdos comerciales a lo filosófico. Implicaciones de más rápido que la luz. Retraso de la comunicación en tiempo real. Democracia. Su entrenamiento táctico pateó. Al escanear automáticamente la habitación en busca de amenazas potenciales, rutas de escape y el misterioso fenómeno conocido como pequeño. Oportunidades para hablar. Lo que llamó su atención de inmediato no eran los patrones habituales de agrupación de especies aliadas o los cuidadosos posicionamiento de facciones rivales. Fue la flagrante anomalía del espacio vacío, rodeando a un individuo en particular. La princesa Lyra del Imperio Borak se sentó en lo que solo podría describirse como social vacío. Su aislamiento tan completo fue casi matemáticamente perfecto. El vacío. Las sillas a su alrededor formaban un círculo con la precisión de una mecánica orbital. Cálculo, como si alguna fuerza invisible. Phil estaba repeliendo a los otros invitados. Jake había visto formaciones similares durante misiones de combate. El camino de los escombros. Esparcidos alrededor de un pozo de gravedad. Creando patrones predecibles de evitación. La diferencia fue ese espacio. Los escombros carecían de la capacidad cognitiva para tomar decisiones deliberadas sobre su trayectoria. Bueno, eso es lo más. Gestión eficaz del espacio personal. Sistema en la galaxia, o el de todos. Olvidado cómo funcionan las sillas, dijo a él mismo, ganándose una mirada de desaprobación. De un diplomático del siglo pasado cuyo traductor universal aparentemente tenía. Retomó su comentario. Los antecedentes militares le habían enseñado a identifique situaciones tácticas rápidamente. Y este era claramente uno de ellos. No. La variedad de vida o muerte a la que estaba acostumbrado. Pero el tipo de campo de batalla social donde carreras terminadas e incidentes diplomáticos. Comenzó. El movimiento inteligente sería encontrar un siéntese en una zona neutral, sea cortés. Conversación con alguien de un aliado. Especies, y evite crear ondas. En el status quo cuidadosamente mantenido. El problema con los movimientos inteligentes era que, a menudo eran indistinguibles de cobardes. Jake había pasado la última 3 años volando misiones a lo largo del antiguos territorios Vortak, viendo de primera mano las secuelas de la conquista. Había sido testigo del cuidadoso equilibrio entre la necesidad militar y obligación humanitaria. El camino de la victoria podría tener un sabor amargo cuando lo viste a través de los ojos de los derrotados. La princesa sentada sola no era solo una símbolo del éxito militar de su especie. Ella era una persona que lidiaba con consecuencias de las elecciones que ella nunca haría. Hecho. Disculpe, comandante Sullivan. La voz pertenecía al teniente ISD. El destacamento de seguridad diplomática, su expresión que sugiere que había sido asignado para monitorear potencialmente problemático personal. La delegación de TAN está sentada en la sección 7, señor. Gracias, teniente. Encontraré mi camino allí eventualmente. Hayes. Demorado, claramente queriendo proporcionar más orientación sobre los asientos adecuados, arreglos y la importancia de mantener los protocolos diplomáticos adecuados. Jake fingió no darse cuenta, concentrándose. En cambio, en la estación de refrescos, donde estaba dispensando un dron servidor, bebidas con la eficiencia de un línea de montaje bien programada. El teniente finalmente se rindió y vagó, desactivado para monitorear otras fuentes potenciales del caos diplomático, dejando a Jake libre. Contemplar la matemática social de la situación. Cada persona en la habitación estaba haciendo el mismo cálculo. Acércate a la princesa aislada y arriesga estar asociado con el lado perdedor de conflictos recientes o mantener una caja fuerte, distanciarse y preservar su política. De pie. Era el tipo de ecuación. Eso suponía que la cooperación siempre era secundario a la autoconservación. Jake tomó un trago del paso. Dron servidor, algo azul y gaseoso.
que el sistema automatizado le aseguró. Era compatible con la fisiología humana. Y comenzó a caminar hacia el centro de el salón. Su camino lo llevó más allá. Grupos de delegados involucrados en él. Tipo de conversación intensa que. Rutas comerciales generalmente involucradas, recursos. Asignación, o discutiendo sobre a quién le toca. Era para pagar los gastos de la estación espacial. Mantenimiento atmosférico. Cuanto más cerca se llegó a la posición de la princesa Lyra, más obvio se hizo que su enfoque estaba siendo notado. Conversaciones pausadas. A mitad de la oración. Cabezas giradas con él. Sutileza del radar de seguimiento. Y. En algún lugar en la distancia, él era bonito. Seguro que el traductor universal de alguien tenía. Acaba de funcionar mal por choque. Bueno, él. No le dije a nadie en particular, esto. Debería ser interesante. El momento. Las botas de jaque cruzadas hacia lo invisible. Límite que rodea a la princesa Lyra. Silla, el nivel de ruido ambiental de la sala. Disminuyó aproximadamente 15 dB. Él podría. Prácticamente escucha la ingesta colectiva. De aliento de 300 gargantas diplomáticas. Junto con la leve preocupación de la grabación. Dispositivos que cambian repentinamente a alta. Modo de alerta. ¿Te importa si me siento? Él preguntó. Haciendo un gesto hacia la silla a su lado con el mismo tono informal que solía usar. Solicitar permiso para atracar en un espacio. Estación. Las orejas puntiagudas de la princesa Lyra. Se contrajo de sorpresa, una microexpresión. Que su formación diplomática tenía claramente. Nunca la preparé para eso. Su azul plateado. Vestido parpadeó a través de varios diferentes ajustes de luminosidad antes de instalarse. Con que se acomodó jaque en la silla. El gruñido satisfecho de alguien que había. He estado parado a través de demasiados sesiones informativas. El bioactivo del asiento. La amortiguación comenzó a ajustarse de inmediato. A su fisiología, aunque sospechaba. Fue programado para una variedad más amplia de anatomías alienígenas que espinas humanas que había sido comprimido por años de higiene. Maniobras. Sillas cómodas, él. Observado, probando los reposabrazos, aunque supongo que los ocupantes anteriores. No se quedó el tiempo suficiente para. Aprecie las características de soporte lumbar. Una sonrisa amenazaba con abrirse paso a través de él. Máscara diplomática de princesa. Las sillas. De hecho, están bien diseñados, quizás también. Bien diseñado para su propósito. Propósito. ¿Cómo es eso? Están diseñados para acomodar seres de 17 diferentes especies simultáneamente. Sospecho que la mayoría de los asistentes encuentran él. Microajustes constantes inquietantes. Jaque cambió experimentalmente y sintió la. SEAT responde agregando soporte en 3. Los lugares que no conocía lo necesitaban bien. Nada dice comodidad diplomática como. Muebles que están intentando activamente. Mejora tu postura. La conversación. Estaba atrayendo la atención con él. Sutileza de una llamarada solar. Embajador. Krihak, de la delegación aldiana, había. Gesto medio congelado, sus tentáculos. Suspendido en lo que parecía ser el equivalente universal de, eso solo. Sucedió. Varios miembros de los Terran. Cuerpo diplomático, se dedicaban a intensas conferencias susurradas que, probablemente frases involucradas como protocolo. Evaluación de incumplimientos y daños. Debería advertirte, dijo la princesa Larlai. En silencio, para que su elección de asientos pueda genere una discusión considerable. Bien. Cosa que traje mi sentido del humor. En lugar de mi sentido de autoconservación. Entonces es ese estándar. Equipamiento para el cuerpo de defensa Terran. ¿Pilotos? ¿Estándar? No. ¿Recomendado para supervivencia? Absolutamente. No puedes gastar 3 años volando misiones en solitario a través de campos de asteroides sin desarrollar, ya sea un sentido del humor o una bebida. Problema. Elegí el más rentable. Opción. Ella se rió, un sonido genuino, que atravesó el pasillo artificial. Atmósfera como un cortador de plasma a través. Pretensión diplomática. El bioluminiscente. Los hilos de su vestido se iluminaron. Notablemente, aparentemente programado para
Responde a estados emocionales positivos. Tu vestido se iluminó como una Navidad. Árbol, observó Jake. ¿Es eso normal o? Debería preocuparme de que accidentalmente haya. Desencadenó algún tipo de anillo de humor alienígena. ¿Situación? Tecnología de ropa adaptable, ella. Explicado, mirando hacia abajo al resplandor. Tela con lo que podría haber sido. Vergüenza. Responde a cambios fisiológicos, estrés, temperatura, estado emocional. Y a veces piensas que los diseñadores lo olvidaron. Que la diplomacia ocasionalmente requiere ocultar los verdaderos sentimientos de uno. Honestidad en concepto revolucionario de ropa. La mitad del la gente en esta habitación haría un cortocircuito. Sus atuendos. Lord Harwell eligió ese momento para acércate a su posición. Flanqueado por dos ayudas cuyas descripciones de trabajo probablemente, incluido previniendo internacional, incidentes y explicaciones incómodas, situaciones a oficiales superiores. La expresión sugería que estaba a punto de intente ambos simultáneamente. Comandante Sullivan, dijo con un tipo de sonrisa generalmente reservada para difundiendo ordenanzas sin explotar. Yo creo que puede haber habido algunos confusión sobre la disposición de los asientos. Sin confusión, Lord Harwell. Pregunté si podría sentarme. La princesa dijo, sí, yo. Causa bastante sencilla y secuencia de efectos. Sí, bueno. El entrenamiento diplomático fue claramente luchando con su deseo de físicamente reubicar a Jake a un lugar más políticamente. Ubicación apropiada. Quizás deberíamos. Discuta. En realidad, princesa Lile. Interrumpida, su voz portando el tipo de autoridad que provenía de 3 generaciones de linaje real. El comandante Sullivan y yo estábamos discutiendo la fascinante intersección de humor militar y diplomático. Protocolo. ¿No lo estábamos, comandante? Absolutamente, Alteza. Yo estaba a punto de para explicar mi teoría de que la clave para las relaciones interestelares exitosas son reconociendo cuando todos están tomando ellos mismos demasiado en serio. Harwell D. El ojo izquierdo desarrolló una leve contracción. Y, mira, y esta teoría es oficialmente avalado por el Cuerpo de Defensa Terrano. Probablemente no por psicología humana básica. Y 3 años de experiencia en combate. Definitivamente. Uno de los ida de Harwell susurró. Algo urgente en su oído, probablemente. Involucrando palabras como cobertura mediática y informes de incidentes. La expresión del señor. Cambiado a través de varios diplomáticos. Configuraciones antes de decidirse. Retirada estratégica. Bueno, dijo finalmente, estoy seguro de que lo harás. Ambos disfrutan de las discusiones nocturnas. ¿Cómo? La delegación se retiró, Jake se volvió. De vuelta con la princesa Lyra, amiga tuya. De la misma manera que las colisiones de asteroides. Son amigos de los cascos de las naves espaciales. El tipo de amistad que requiere extensos trabajos de reparación después. Precisamente. Ella hizo una pausa, estudiando su rostro. Con el tipo de atención analítica. Eso sugirió años de leer a la gente. A través de barreras de especies. ¿Puedo preguntar por qué? ¿Eligió sentarse aquí, comandante? Él. Respuesta honesta, no la diplomática. Jake consideró la pregunta mientras ver a un dron servidor navegar entre tablas con la determinación de una sonda. Mapeo de barcos sistemas desconocidos. Honesto. Respuesta. Porque sillas vacías alrededor. La gente interesante me da curiosidad. A lo que todo el mundo le teme. ¿Y por qué? A veces, lo correcto es también lo más simple de hacer. Incluso cuando podría complicar tu carrera. Especialmente entonces las carreras son temporales. Ser capaz de mirarte a ti mismo en el espejo después dura considerablemente más tiempo. La noche había evolucionado de ceremonia diplomática a algo parecido a una conversación real. Aunque Jake sospechaba de las microcámaras esparcidos por toda la sala seguían grabando cada palabra para su análisis por departamentos de inteligencia en todo el galaxia. La princesa Lyra había demostrado ser considerablemente más entretenido que él.
Royal promedio. Un hecho que probablemente no aparecería en el oficial de mañana. Informes. Entonces, tu mundo natal era evacuada debido a la inestabilidad solar, ella dijo, revolviendo el contenido de su bebida bioluminiscente. La mía fue conquistada durante lo que sus fuerzas armadas llamaron Operación Armonía Estelar. Todavía estoy tratando de averiguar quién eligió eso. Nombre. Probablemente el mismo comité que nombrado útil mi IA de artesanía de combate. Asistente Mark 8, respondió Jaque. Los especialistas en nomenclatura militar tienen un regalo para hacer que todo suene tampoco siniestro o agresivamente alegre. No. Término medio. Al menos tú. El desplazamiento fue voluntario, aunque supongamos que perder el hogar de su infancia es doloroso independientemente de las circunstancias. Jaque asintió, mirando como el almirante Vex hizo otro circuito de la sala, su ojos cibernéticos acercándose a su conversación con la persistencia de un sistema de focalización. Diferentes tipos de pérdida, mismo resultado. Los dos terminamos. Representar lugares que no existen. Más. Su conversación atrajo a una audiencia creciente de espías, fingiendo discutir otros temas. La coalición Centuri. Embajador Junior se había posicionado lo suficientemente cerca como para escuchar mientras, manteniendo una negación plausible. Su traductor universal trabajando horas extras para proceso múltiple simultáneo. Conversaciones. Hablando de representantes, princesa. Larlay dijo, bajando la voz ligeramente. Creo que estamos a punto de recibir otra intervención diplomática. El almirante Vex se acercaba con él. Paso decidido de alguien siguiendo parámetros de la misión. Su ojo artificial. Warred suavemente mientras ajustaba el enfoque. Probablemente grabando todo desde su datos biométricos a la molecular. Composición de sus bebidas. Princesa. Lyra, comandante Sullivan, dijo con precisión militar. Confío en que eres. Encontrar la noche educativa. Mucho, respondió Jaque. La princesa tiene. He estado explicando la física teórica. Detrás de la tecnología de ropa adaptable. Cosas fascinantes. El ojo orgánico de Vex se estrechó mientras su cibernético continuó su constante grabación de hecho. Estoy seguro de que la defensa Corps encuentra tales discusiones técnicas. Valioso. El conocimiento siempre es valioso. Almirante. A veces de maneras que no lo hacemos. Espere. Sabiduría que vale la pena recordar. Comandante, particularmente cuando se considera las implicaciones más amplias de la tecnología. Intercambios. Princesa Liras. El vestido bioluminiscente cambió a lo que Jaque estaba aprendiendo a reconocerla como ella. Entorno cortésmente molesto. Almirante, son. ¿Sugieres que discutir la tela? ¿La tecnología constituye alguna forma de violación de inteligencia? En absoluto, tú, Alteza. Simplemente observando que todo. Las conversaciones tienen contexto. Entonces déjame darte un contexto. Ella. Sed, levantándose de su silla con fluido. Grace. El comandante Sullivan es el primero persona en 3 ciclos para tratarme como algo más que un símbolo viviente de victoria militar. Si eso constituye un amenaza a la seguridad interestelar, entonces, quizás el verdadero problema radica en nuestro definición de seguridad. El salón se quedó lo suficientemente callado como para escuchar él. Ciclos de procesadores atmosféricos. Jaque. También se puso de pie, reconociendo una táctica. Momento en que vio uno. Almirante, con respeto, lo único que he aprendido esta noche es que la princesa tiene un excelente sentido del humor y un regalo para hacer que los muebles diplomáticos parezcan casi cómodo. El ojo cibernético de Vex hizo clic suavemente mientras se reenfocó. ¿Y qué conclusiones hacen? ¿Te basas en esta investigación? Eso puede ser la razón de todas esas sillas vacías. No es una necesidad política. Se ha perdido oportunidad. La respuesta se extendió a través de sus proximidad inmediata como una onda de choque. A través del subespacio. Varias conversaciones.
Se detuvo por completo mientras otros, intensificado para cubrir el repentino silencio. Jake prácticamente podía sentir el incidente. Elaboración de informes en tiempo real. Oportunidad perdida, Vex repitió, su voz que lleva el tipo de control. Neutralidad que precedió a cualquiera. Avances diplomáticos o interestelares. Incidentes. Piénsalo, Jake. Continuó, acomodándose de nuevo en su silla. Y haciendo gestos para que la princesa haga él. Lo mismo. Gastamos toda esta energía. Manteniendo distancias cuidadosas, siguiendo protocolos diseñados para prevenir problemas. Eso podría ni siquiera existir. Mientras tanto, nosotros. Oportunidades perdidas para comprender realmente. El uno al otro. La princesa Lyra se sentó. A su lado, sus vestidos recorren en bicicleta. Lo que él había llegado a pensar como ella. Considerando nuevas posibilidades, color, secuencia. Una perspectiva interesante. Comandante. Aunque la comprensión requiere confianza, que parece escasear. En estos días, la confianza comienza con lo simple. Cosas como sentarse al lado de alguien y descubriendo que en realidad no son los amenaza que te han dicho que esperes. El almirante Vex permaneció en silencio durante mucho tiempo. Momento, su ojo orgánico estudiándolos. Mientras su cibernético continuaba su grabación implacable. Finalmente, asintió con la cabeza. Cortante. Una teoría intrigante, comandante. Estoy seguro de que generará considerables discusión entre los análisis relevantes. Equipos. Mientras se retiraba, Jake se volvió. Por la princesa Lyra. Bueno, eso tampoco fue progreso o el comienzo de una muy interesante mariscal de la corte. Posiblemente. Ambos, aunque sospecho que eres más preocupado por el alguacil de la corte que yo. Estoy hablando de las ramificaciones políticas. En realidad, tengo más curiosidad por saber qué sucede a continuación. Toda esta noche ha sido un experimento diplomático. Improvisación. Ella se rió, el sonido llamó la atención. Desde el otro lado del pasillo. ¿Qué sucede después? Es que le has dado a todos en esto habitación algo en lo que pensar además. Su status quo cuidadosamente mantenido. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué eres tú? ¿Pensando en ello? La princesa Lyra miró alrededor del pasillo, contemplando los racimos de delegados que se esforzaban mucho. No mirar fijamente a su mesa mientras, analizando simultáneamente cada gesto y expresión. Su bata bioluminiscente se había asentado en un cálido y constante resplandor. Eso sugirió satisfacción en lugar de estrés diplomático. Estoy pensando que por la primera vez en 3 ciclos, no estoy representando la derrota de mi pueblo. Yo soy solo representándome a mí mismo. Jake criado. Su vaso en un simulacro de brindis. Para representándonos a nosotros mismos, que se convierta en un hábito. A las oportunidades perdidas, ella respondió, acercando su vaso al suyo, y a la gente lo suficientemente valiente como para reconocer. Ellos. Alrededor de ellos. La noche. Las ceremonias continuaron, pero el perfecto. Se había roto el círculo de sillas vacías. No por maniobras políticas o negociación diplomática, sino por el simple acto de elegir a una persona.